Continuamos con la segunda parte de las derivadas y vamos a estudiar la regla de la cadena. ¿Cuándo utilizamos la regla de la cadena? Supongamos que nos piden que derivemos esta función que tienen aquí, y igual a raíz de x a la 2 más 1. Esto, si quieren, lo pueden reescribir como y igual a x a la 2 más 1 a la 1 medio. Con las reglas que hemos estado estudiando hasta ahorita sobre derivación, va a ser difícil que ustedes puedan derivar esta función porque esta es una función que la podemos llamar como una función compuesta. Porque ustedes pueden derivar lo que tienen acá adentro. Por ejemplo, la derivada de x a la 2 es igual a 2x, la derivada de 1 es 0. Pero esta es una función que tiene x a la 2 más 1 elevado a una potencia 1 medio. Entonces, ¿cómo hacemos en estos casos? Estamos hablando de una función compuesta. Entonces, lo que hacemos es un cambio de variable. Si tenemos que lo que tenemos adentro es una función diferenciable, igual que lo que tenemos acá arriba, podemos hacer un cambio de variables que nos permita que nuestra derivada sea más sencilla de resolver. Entonces, si nuestra función la tenemos escrita en términos de x, podemos hacer que nuestra función la podamos tener en términos de otra variable que sea más fácil de derivar. En este caso, podemos utilizar, y es la variable de hecho la que más se utiliza, es la variable u. Es decir, que mi función yo la reescribo como una función de u, donde u va a ser igual a lo que tengo acá adentro. Es decir, que esto me voy a llamar a esto g de x. Lo que tengo adentro de mi función y, que es mi misma función f de x. Porque tenemos que mi función está escrita en términos de x. Entonces, yo puedo reescribir como mi g de x como una función u. Y en mi caso, u equivale a decir x a la 2 más 1. Y mi función, que originalmente era f de x, al estar escrito g de x en términos de u, donde u es x a la 2 más 1, mi función ya no va a ser f de x, va a ser f de u, donde la u, que repito es x más 1, u va a estar elevado a la 1 medio. Y entonces automáticamente tengo dos funciones que son fáciles de derivar. Por un lado tengo la derivada de u, que va a ser x a la 2 más 1, y la derivada de u a la 1 medio, que va a ser igual a las mismas operaciones que hemos estado haciendo para la derivación. Voy a bajar el 1 medio, va a ser 1 medio de u, y al 1 medio le voy a restar 1, va a ser menos 1 medio. Quiere decir que si yo derivo mi función original en términos de x, esto es igual a decir la derivada de y o de x, en f de x en función de u, por la derivada de u con respecto a x. La regla de la cadena es una fórmula resultante de la derivada de la composición de funciones. Es decir, esto va a ser igual a la derivada primero de esto por la derivada que tengo de la función que voy a tener afuera. Vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes puedan comprender mejor en qué consiste en sí la regla de la cadena. Vamos a comenzar con este mismo ejercicio. Tenemos, tal y como lo había dicho, que esta función la puedo reescribir y decir x a la 2 más 1 a la u medio. Lo que voy a hacer es que mi función en f de x la voy a dejar en términos de u, donde u va a ser igual a lo que tengo adentro, que va a ser x a la 2 más 1. Y esto me va a quedar entonces como u a la 1 medio. Y lo de adentro aquí lo tengo aparte, que es u. Si yo derivo esto, voy a tener que mi derivada va a ser igual a 1 medio de u a la menos 1 medio diferencial de u. Ahora, si yo derivo mi u, va a ser ', a 2x. De acuerdo al teorema de la regla de la cadena, la derivada original de mi función original, f' de x, va a ser igual a la derivada de ambas. Es decir, la derivada de u, que es igual a 1 medio de u, donde u era igual a x a la 2 más 1, negativo 1 medio,
por la derivada de u, que es igual a 2x. Esto lo puedo reescribir y decir, aquí cancelo esto, me va a quedar 1 o x arriba sobre la raíz de, pongo raíz abajo porque tengo el medio abajo negativo, sobre la raíz de x a la 2 más 1. Y como se fijan, lo que yo hago es un cambio de variable para que lo que se parecía complejo, que es esto que está aquí, sea más fácil de derivar cambiándole la variable. Si ustedes tienen, una vez que ustedes tienen la práctica de poderlo hacer, no es necesario incluso de que ustedes hagan el cambio de variable. Por ejemplo, ya van a saber que esta derivada de esta función es igual a derivar primero lo que tengo acá arriba, que es el 1 medio, o sea que la derivada de esto va a ser 1 medio de x a la 2 más 1, y a 1 medio le quito 1, que es negativo 1 medio, por la derivada de lo que está dentro. Vuelvo y repito, si lo pueden hacer de un solo, la derivada de esto va a ser igual a bajar 1 medio, copio lo que está acá adentro, le quito a 1 medio un 1, y luego derivo lo de adentro por 2x. Pero mientras agarran práctica, pueden hacer siempre el cambio de variable. Vamos a hacer otro ejemplo. Me piden aquí que encuentre la derivada de t a la t menos 1 medio de t elevado a la 3 medio. Voy a hacer el cambio de variable y voy a decir, bueno, no el cambio de variable, voy a subir esa t y voy a decir t a la menos 1 a la 3 medio. La derivada de esto, si lo quieren ver de un solo, va a ser igual a derivar lo que tengo acá arriba, que es 3 medios de t, lo que tengo aquí solo lo copio, por restando la 3 medios, el negativo 1 me quedaría 1 medio, y ahora derivo lo de adentro, la derivada de t es 1, la derivada de esto va a ser menos por menos da más, 1, el 1 lo bajo, y esto sería t a la menos 2. Lo puedo escribir otra vez esto como 3 por 1 más 1 sobre t a la 2 dividido, como es t a la 1 medio, no, perdón, aquí me queda, aquí no lo puedo resolver porque tengo el negativo en la parte de arriba, tengo el 1 medio, me quedó arriba, solo lo voy a dejar así expresado nada más. No hay manera de simplificarlo más, tampoco lo puedo multiplicar porque acá tengo, bueno, es diferente lo que tengo adentro de los paréntesis, entonces tampoco puedo multiplicarlo, no hay manera de simplificarlo. Hacemos este otro ejemplo. Tenemos 2x a la 5 multiplicado por esto. Entonces esto va a ser igual a, como es un producto, copiar el primero y derivar el segundo. La derivada del segundo, como acá tengo un 4, lo mismo que estas son funciones compuestas. Primero derivo lo que está afuera del o arriba del paréntesis, sería 4x a la 2 menos x más 1 a la 3 por lo que tengo adentro, que sería la derivada de x al cuadrado 2x menos 1, más, ahora copio el segundo y derivo el primero. Como es compuesto también, primero derivo lo que está arriba del paréntesis, sería 5 por 2x más 5 a la 4 por lo que tengo acá adentro, que sería 2. Simplificando esto me quedaría, voy a poner los valores constantes primero, sería 4 por 2x más 5 a la 5 por x a la 2 menos x más 1 al cubo por 2x menos 1 más 2 por 5, 10, x a la 2 menos x más 1 por 2x más 5 a la 4.
Veamos estos tres últimos ejemplos. Y igual a seno de x por coseno de x. Quiero que presten atención en este ejercicio, porque fíjense que el seno no tiene un argumento antes x, sino que el seno, dentro del seno, su argumento es el mismo coseno de x. Normalmente siempre vamos a tener el seno de x, donde este es el argumento. Pero en este caso, el argumento del seno es el mismo coseno. Quiere decir que estamos hablando de un argumento que está compuesto. En estos casos, lo mejor es hacer ese argumento, hacer el cambio de variable. De la misma manera, nosotros podemos hacerlo de un solo, primero derivando lo que es el seno y luego el argumento, pero preferiblemente para que entiendan en esta parte, voy a hacer un cambio de variable. En vez de decir mi función y seno de x, voy a decir que va a ser ese argumento que tengo aquí, que es coseno de x, y mi función va a ser seno de porque es coseno de x. Entonces ya, y derivo para ambas funciones. Entonces, la derivada de seno de como este argumento no es compuesto, ya sé que la derivada del seno es el coseno de y la derivada del coseno es negativo seno de x. Entonces, al final, la derivada de esto va a ser el producto de ambos. Entonces, va a ser igual al coseno de donde es el coseno de x, multiplicado por esta derivada que es del interior, que es menos seno de x. Entonces, al final, reacomodándolo, me va a quedar que esto va a ser igual al coseno del coseno de x, pongo el negativo afuera, por seno de x. Vuelvo y les repito, lo pueden hacer de un solo cuando ustedes tienen algo compuesto, igual como lo estamos haciendo la vez pasada. Primero lo que hago es derivar el argumento, el derivado del argumento del coseno es menos seno de x, y luego derivo lo que es el seno, que sería la derivada del seno es coseno, teniendo en cuenta que el argumento nunca va a cambiar. Si se fijan, el seno, la derivada del seno, coseno de x, es igual al menos coseno. En paréntesis aquí quedó el argumento que nunca cambió por el seno de x. Los argumentos nunca cambian, aunque los deriven y los integres se mantienen. Veamos este otro caso, me queda y igual a seno de x por coseno de x al cuadrado. Este es un producto, pero el argumento del coseno, el x, está al cuadrado. Entonces, voy a decir que esto es una cuando lo quiera derivar. Entonces, primero voy a decir que como es un producto, copio el primero y derivo el segundo, pero lo que voy a hacer es encontrar aparte quién es la derivada de coseno de x al cuadrado. Entonces, para encontrar esa derivada, voy a usar mi f de y mi u. Mi es mi argumento que está compuesto. Quiere decir que mi función ya no va a ser f de x coseno de x, sino que va a ser coseno de y es lo que tengo compuesto. Entonces, mi derivada del coseno va a ser menos seno de y la derivada de mi argumento va a ser igual a 2x. Entonces, al final, copio aquí que la derivada, como estoy derivando copio el primero, derivo el segundo. La derivada del coseno de x, el producto de esto, que va a ser igual a menos, voy a copiar primero el 2x antes de la función, por el seno de donde es el x al cuadrado. Recuerden que el argumento no cambia. Más, ahora copio el segundo, que es coseno de x al cuadrado, por la derivada del seno, que la derivada del seno es coseno de x. Esta lo hago de un solo porque no está compuesta. Entonces, en resumidas cuentas, me queda que la derivada de este producto va a ser menos 2x seno de x por el seno de x a la 2 más el coseno de x por el coseno de x a la 2. Nótese que no multiplico los cosenos ni los senos porque son diferentes. Las funciones trigonométricas pueden ser multiplicadas y tienen el mismo argumento, pero si el argumento es diferente no se puede multiplicar. Acá este argumento
funciones trigonométricas, el argumento está compuesto. De ahí que tuve que usar la regla de la cadena para poder encontrar esa derivada. Luego tenemos esta otra función. Lo mismo, tengo una raíz, pero tengo una raíz dentro de otra raíz. Entonces voy a hacer un u porque es una función compuesta. U va a ser lo que tengo adentro de la raíz, que es x más raíz de x, o sea, x a la 1/2. Y mi función, y mi u va a estar elevada, como esto es u, mi u está elevada a la 1/2. Mi derivada de esto entonces va a ser igual a 1/2 de u, 1/2 menos 1 menos 1/2, por la derivada del u, o sea, la derivada de lo que está dentro, la derivada de x es 1, más la derivada de x a la 1/2, 1/2 de x a la negativo 1/2. Entonces, quiere decir que la derivada de esto va a ser igual a 1/2, u a la negativo 1/2, es decir, 1 sobre raíz de u, x más raíz de x, ese es mi u, por la derivada de esto, que va a ser igual a 1 más 1/2 de raíz de x. Y ahí tengo la derivada para esta función. Algunos tips que le pueden servir a la hora de resolver estos problemas es que cuando yo tengo, para entender cómo voy a trabajar con una regla de la cadena, cuando yo tengo una función compuesta, ¿quiénes van a ser mi u? Fíjense que los u's en las funciones compuestas siempre son lo que está dentro de la raíz. ¿Quién dice u? Lo que está dentro de la raíz. Al hacer u lo que está dentro de la raíz, convertí a mi función en una u a la 1/2, que es fácil de derivar. Si yo hago u todo lo que está aquí, quedo en lo mismo, que esos a veces son los errores que hacen. ¿Quién es u? Dicen, no saben cómo derivar. Cuando tengo una raíz, u va a ser lo que está dentro de la raíz. Cuando tengo potencias, u va a ser lo que está dentro de la potencia. Para que yo me quede, por ejemplo, aquí u a la 3/2 y lo pueda derivar. Lo mismo aquí, u, si hubiera hecho u, aquí lo hice de un solo en estos dos ejercicios, pero si quiero hacer u, transformarla, u es lo que tengo dentro del paréntesis. Cuando tengo funciones trigonométricas compuestas, mi u es el argumento. Miren aquí, u es el argumento, que es el coseno de x. Lo mismo acá, esta era sencilla, pero esta era compuesta. Compuesta porque el argumento es x al cuadrado. Entonces hago u el argumento. Lo derivo y luego solo copié aquí ya de un solo la derivada. Si se fijan acá, también hice u, lo que está adentro de la raíz, ¿verdad? Y me queda ya que u, una función fácil de derivar. Estos son los tips que le puedo dar a la hora de utilizar funciones funciones compuestas para poder evaluar quién es el u y quiénes son el resto de las funciones f de u, cómo les va a quedar. Estos ejercicios también ya están puestos en la plataforma. Aquí lo único que queda es que ustedes practiquen. A medida que ustedes practiquen, van a ver si ustedes van agarrando facilidad a la hora de identificar este cambio de variable que van a hacer para que les quede una función, de una función compuesta a una función sencilla de derivar. Cualquier consulta ustedes lo pueden ir haciendo a lo largo de la semana. Yo voy a estar pendiente. Es necesario que ustedes me estén mandando todos los avances que tengan durante la semana para que al final de la semana ya ustedes tengan resuelto todos sus problemas. Entonces, no tengan la pena de ustedes mandarme sus ejercicios, cuáles son las dudas que tienen y pues cualquier comentario que tengan, subir una foto o algo, cualquier consulta, siempre háganla saber, sobre todo porque en este tema en especial, que es la regla de la cadena, al principio lo que cuesta es justamente identificar ese cambio de variable y es normal porque eso es lo primero que están haciendo. Es la primera vez que están practicando con este tipo de métodos. Sin embargo, este tema es muy importante para los temas que ustedes van a ver más adelante, sobre todo cuando ya estén integrando y tengan que hacer sustituciones. Necesitan comprender bien este tema. Así que no tengan la pena de escribirme y mandarme cualquier consulta que yo voy a estar pendiente para poderlos ayudar.
Saludes.